De nuevo, pues dice, bueno, aquí vamos a plantear un problema del juego de problemas asignados como portafolio para realizar como práctica. Fueron en su momento alguna vez un problema de examen. ¿Qué nos dice este problema? Dice, para la figura muestra una armadura unida a un armazón, ¿verdad? Que entonces aquí ya estamos combinando dos elementos, ¿verdad? De teoría que habíamos visto, las armaduras de techo, por ejemplo, que son elementos a dos fuerzas, y un armazón, que es una estructura que soporta una carga estacionaria y que puede estar sometida a elementos de más de tres fuerzas. Entonces dice, determine las fuerzas axiales en todas las barras de la armadura y las reacciones en todos los apoyos. Ok. Entonces, aquí tal vez es un tema nuevo que tal vez ustedes no hayan visto, que es por ejemplo esta parte que está acá. O sea, todo esto que está acá es lo que se llama una carga distribuida, ¿verdad? Que tiene que es de forma triangular, ¿verdad? Aquí se forma un triángulo y justo en el punto H tiene este valor que es 12 kilonewtons por metro. Vean que esto es una carga lineal y aquí es cero, o sea, aquí es cero y va creciendo poco a poco hasta llegar a este punto como 2. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Acá tenemos entonces la armadura, que es esto que se ve aquí, de color azul oscuro. Y tenemos nosotros acá un apoyo. Vean que este es un apoyo de tipo articulación y por lo tanto es una reacción que no le conocemos su dirección y la descomponemos en dos, en AX y en AY. El otro apoyo viene siendo aquí en G. Pero aquí en G vean que lo que tenemos es una barra GI y una barra GK. Y todos estos elementos, como hemos visto ahora, por eso insisto, en el tema de elementos a dos fuerzas. Entonces, GK es un elemento a dos fuerzas y por lo tanto, aquí vamos a tener una fuerza como si fuera una GY, que es en realidad la fuerza sobre la barra GK. De igual forma, en GI, que es una barra horizontal, que es como si tuviéramos otro apoyo en A, solo que es como si aquí, en realidad, lo que es como si tuviéramos aquí otro apoyo, ¿verdad? Como si aquí tuviéramos un apoyo y cuando hacemos el diagrama tenemos una fuerza en Y y otra en X, ¿verdad? Entonces es otra forma de verlo. Entonces, igual, nuestro sistema, vean que aquí tenemos 2, aquí 2, 4. Este es un rodillo, ¿verdad? Aquí tiene como un patín, ¿verdad? Como unas bolitas, unas ruedas. Entonces aquí sería una. Y aquí este es desde el mismo tipo. Teníamos dos. Tenemos 2, 3, 5, 7. Entonces tenemos muchas incógnitas. O por lo menos lo que son los apoyos serían 2, 4, 5 en términos de apoyos de todo el conjunto. Entonces en ese caso necesitamos lo que se llama desarmar. ¿Vale? Entonces eso es lo importante que hay que ver. Este problema al final se vuelve un poquito largo, ¿verdad? Entonces por eso es bueno que ustedes practiquen, para que, acuérdense que a veces en el examen, muchas veces el problema es el factor tiempo, ¿verdad? Que a veces juega en contra. Entonces por eso es importante que ustedes hagan práctica e identifiquen rápidamente esos elementos, como dije yo, como elementos a dos fuerzas, y buscar puntos estratégicos o pertinentes para desarmar las armaduras o estructuras. Entonces acá lo que vamos a hacer es, voy a plantear básicamente el diagrama cuerpo libre completo, ¿verdad? Entonces si hacemos el diagrama de cuerpo libre completo, aquí que tenemos, bueno, yo lo voy a dibujar así rápidamente. Tenemos aquí, este, acá. Se me está quedando muy bonito, pero es por razones de tiempo. Sí. Ok, entonces acá que tenemos.
aquí 2 de los apoyos, ¿verdad? Estoy liberando todo el objeto de los apoyos que son A, J y M. Entonces aquí en J hay 1, en M hay 2. Aquí en B la otra carga externa, que es la fuerza P. Aquí tengo AY, aquí tengo AX. Y la fuerza J, aquí MY y aquí MX. Y me queda esta. Esa carga distribuida, ¿verdad? La vamos a, para efectos, por ahora, de momentos, ¿verdad? Vamos a calcular una carga equivalente. Entonces, esa carga distribuida, ¿verdad? Que es, incluso lo voy a poner en nuestro color. O sea, esa carga distribuida, aquí tiene lo que se llama un W igual 12 kilonewtons por metro. Quiere decir que en este punto, aquí va, sobre este punto H hay 12 kilonewtons y va bajando, digamos, siguiendo esta pendiente. Para efectos de momento, igual para otro problema que estén asignados en la tarea, vamos a trabajar con uno que se llama una carga equivalente. Esa carga equivalente es la que interviene en las ecuaciones de equilibrio, un W equivalente, que es igual al área bajo la curva, como la integral. Es la integral de esta área. Y esa área, en realidad, tiene dos lados, ¿verdad? Es un triángulo que tiene una altura que es W y una L que sería el largo, que sería HL, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle los nombres ahí, las letras H y L, A, J, de momento estos son los que nos interesan. Ok, yo creo que tengo todos. Entonces el W equivalente es el área bajo la curva. Entonces, esa área bajo la curva, ¿quién es? Ese W es entonces, digamos, W por L, en este caso entre 2 porque es un triángulo. Ustedes en la tarea van a tener un rectángulo, entonces va a ser W por L. Entonces, ese W equivalente en este caso va a ser 12 kilonewtons por metro por el largo, que son 2 metros, entre 2. Entonces, al final nos queda 12, ¿verdad? Se cancela este 2 con este 2. Y vean que los metros se cancelan con los metros. Entonces nos queda en términos de fuerza 12 kilonewtons. Entonces acá, si ustedes ven esto, no se asusten. Esta carga distribuida al final se reemplaza para el efecto de los cálculos de la sumatoria de fuerzas y de momentos como una fuerza que es igual al área bajo la curva y se ubica ¿en dónde? Se ubica en el centroide. Eso lo vamos a ver nosotros en el capítulo 5, es posterior, ¿verdad? Pero acuérdense que por efectos de la pandemia tuvimos que cambiar un poco el orden de cómo se veían los capítulos. Sin embargo, este es el único tema que, por decirlo así, estamos viendo como por adelantado con respecto a la cronología, digamos, que muestra el programa del libro. Entonces, básicamente eso lo vamos a repasar, pero por ahora sepan que esa carga equivalente es el área bajo la curva, si es un rectángulo es el W, la carga. Por ejemplo, si tenemos una viga acá y tenemos una carga así rectangular, que aquí tiene W y aquí tiene una longitud L, entonces este es L. El área equivalente, digo, la carga equivalente es el área que corresponde acá, entonces este va a ser el W equivalente.
Entonces en este caso en particular va a ser igual a W por L. La altura, que está en kilonewtons por metro o libras por pie, dependiendo del sistema de unidades. Y aquí está la viga. ¿Queda claro eso? Esa es la viga. Igual, ¿dónde se aplica? Entonces se aplica en el centroide del área. ¿Dónde está el centroide? El centroide es el centro geométrico de esa. Entonces, como a nosotros nos interesa generalmente la distancia perpendicular, ¿verdad? Entonces nos interesa que aquí esta sería la ubicación del centroide. ¿De dónde estaría, por ejemplo, si este fuera un punto, llamémoslo A, ¿verdad? ¿A cuánto está de A? Está a la mitad, porque es un rectángulo. Vean que el centroide pasa por la mitad del rectángulo. Entonces aquí sería L medios. Entonces aquí sería L medios. En el caso que tenemos acá, el caso de los triángulos, que cuando son rectángulos, se ubican a L tercios, en este caso, del vértice que forma el ángulo recto. Entonces, esta distancia de acá es L tercios. Entonces, si yo quiero hacer sumatoria de momentos en L, por ejemplo, o en M, me interesa la distancia. La distancia que en este caso, ¿cuál es esta distancia? Esta distancia sería que voy de aquí a acá. Esta distancia sería 2 L tercios, ¿verdad? Para formar la unidad, ¿verdad? 2 L tercios más un tercio me da un L. ¿Ok? Entonces, eso sería para lo que es el diagrama de cuerpo libre completo. Entonces, de aquí igual vemos, podemos hacer ya sea sumatoria de momentos en A, sumatoria de momentos en M, buscar puntos en los cuales nosotros podamos cambiar, ¿verdad? Y determinar la mayor cantidad de ecuaciones. Entonces va a llegar un momento dado en que vamos a decir, ok, no, ya no puedo hacer más. Entonces vamos a separar. Entonces, ¿qué separamos? Entonces separamos, entonces, por ejemplo, podemos atacar, por ejemplo, el área de la armadura. Entonces, esa área de la armadura, entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, como todo. Empezamos siempre con los diagramas de cuerpo libre. SL de la armadura. En este caso, ¿cuál la hacemos? Por ejemplo, podemos separarlo, entonces la separamos en un punto. Entonces, un punto de unión puede ser este punto, ¿verdad? Aquí el punto C. Entonces analizamos este pedazo. Entonces sería A, B, C, E. Entonces analizamos ese punto de acá. Tenemos esto que viene aquí así. Ok, tenemos esa que está acá. En A se mantienen las mismas fuerzas del diagrama completo original. A X y a Y, las pusimos positivas. Sigamos poniendo las positivas. Tenemos la fuerza P. ¿Y qué pasa en C? ¿Qué me pueden decir en C? Van a ver, como es una articulación igual a esta, entonces a la hora de yo separar, cuando yo separo, van a aparecer también otras dos. Entonces aquí podemos, digamos, por inspección, tal vez podemos ver que posiblemente esta CX vaya para acá. Si esta está buena, esta va en sentido contrario. Si esta quedó al revés, esta también va a quedar al revés. Y digamos que las dos contrarrestan la fuerza de P, la fuerza externa. Entonces digamos que va para arriba. Entonces de esa forma, aquí ya tenemos otro juego de ecuaciones a partir del diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? No olvidarse siempre de poner siempre los puntos de aplicación y las cotas, ¿verdad? Aquí igual tenemos el de acá a acá, son 2 metros y luego entre este punto es 1 metro. Y vean que solo tenemos la cota
que es este de acá, que todo esto mide 3. ¿Verdad? Entonces todo esto mide 3. Entonces sería 3 metros. ¿Ok? Y vean que acá, esto de acá mide 1, ¿verdad? Esto de acá mide 1. Y siempre ustedes van a ver que generalmente a veces en las estructuras, en las armaduras, vamos a tener ángulos generalmente conocidos. Entonces acá, y ven acá, tengo aquí 1 metro. ¿Y qué más? Entonces, ¿cuánto puede medir? Entonces, este ángulo de acá, vemos que aquí mide 3 y aquí mide 3, ¿verdad? 3 y 3. Entonces, la línea ABC o AC tiene un ángulo ¿de cuánto? 3 por 3. Entonces, es un ángulo rectángulo. Ahora, la proyección que hacemos hace que este ángulo sea de 45 grados. La de inclinación de esta ya no. Entonces, aquí, así ya nosotros vamos planteando la otra, ¿verdad? Entonces aquí tenía, ok, entonces el otro que yo tenía era el DCL de lo que sería el armazón. Entonces para el caso del armazón, que sería esto que está aquí en verde, entonces vamos a tener acá, bueno, en la parte horizontal, aquí tenemos igual la reacción en J, aquí estas dos, no sé si lo había puesto a la derecha, no lo puse por el otro lado. Esta de acá. ¿Y qué más tenemos? Tenemos esta parte de aquí, que sería la parte verde que está aquí en horizontal. Aquí es donde entra y podemos hacer el cálculo, por ejemplo, de la carga equivalente. Aquí está esa carga equivalente de la carga distribuida. Acá viene esta de aquí. Estas dos, ¿verdad? Al separar lo que está aquí en color verde del resto, ¿verdad? Esto con relación al resto, entonces aquí vamos a tener una fuerza, digamos, de la barra, aquí otra. ¿Ok? Y esas serían las fuerzas. Entonces aquí este sería el W equivalente. Esta es la MX, la MY. Aquí sería la fuerza IG. Esta sería la fuerza GK. Y esta sería la fuerza J, ¿verdad? Esta sería la fuerza J. Y como todo, al final planteamos nosotros perdón, aquí estamos sobre tiempo. Entonces aquí sería estas dimensiones y ustedes, bueno, ahí lo pueden sacar. Y es importante, y yo les digo, traten de hacerlo, aunque no sea asignado como tarea, pero igual, ¿verdad? Para que practiquen, es importante la práctica. Y esta dimensión dijimos que era L tercios, ¿verdad? Es el L tercios. Acá. Y bueno, entonces, una vez que tengamos todo el diagrama ya completo, ¿verdad? Con todos los puntos y todas las dimensiones, hoy no lo completo, como les digo, porque ya estamos cerca de los 4. Y al final, ustedes van a obtener un juego de ecuaciones aquí con el diagrama cuerpo libre del armazón, un juego con relación a la armadura, otro juego de ecuaciones con todo el sistema completo, y al final ustedes van a obtener esto. Van a obtener estas reacciones, ¿verdad? En A, que son 8. Aquí la imagen quedó no quedó muy bien a la hora de pasarlo. Quedó aquí 8, aquí 40, está 48, que es la fuerza P, la fuerza está en J, las dos, al final estaba yo para el otro lado, yo lo supuse mal, al final da para este lado, hacia la derecha. La fuerza equivalente a la carga distribuida. Y vean que es L tercio, ¿verdad? Si esto mide 2 metros, sería 2 metros entre 3, pero eso es 2 tercios de metro, o sea, o 0.67 metros.
Entonces, ese era el primer paso de este problema, ¿verdad? Determinar las reacciones, ¿verdad? Entonces, se lleva su rato. Pero entonces, en un examen, ¿verdad? Hacer todo este trabajo lleva mucho trabajo. Por eso es que es importante tener los conceptos claros para avanzar a buen ritmo. Y que al final, digamos, no nos desesperemos por el que el tiempo se nos va. Ok, entonces la otra pregunta de este era calcular las reacciones, digo, las fuerzas en las barras. Entonces, lo que hacemos aquí es, una vez que tengamos eso, vamos analizando, por ejemplo, ya sea por nodos, los método nodos o método secciones por nodos e inspección de elementos de cargas especiales, ¿verdad? Sometidos a carga, no me acuerdo cómo lo llamaba el libro, sometidos a carga especial, digamos. Era básicamente los que eran sometidos a carga cero. Entonces, por ejemplo, nada más como repaso rápido, por ejemplo aquí el nodo A. Entonces en el nodo A tenemos, este era un ángulo 45, ¿verdad? Que hemos visto que era 3 por 3, me forma un triángulo aquí, todo esto es de un triángulo isósceles rectángulo. Entonces en A tengo 8 y 40, ¿verdad? Tengo que empezar siempre donde conozca a máximo dos incógnitas, en este caso estas dos. Entonces en estas dos, si hago el nodo en A, entonces vamos a tener, por ejemplo, el nodo A. Entonces hacemos el nodo, tenemos las dos fuerzas, tenemos la fuerza en X, la AY, y entonces normalmente esto se tendría que equilibrar así, ¿verdad? Esta como que equilibra acá y no sé la otra cómo iría. O las ponemos todas positivas como ustedes quieran. Importante al final, la sumatoria de momentos es la que ustedes al final les dicen cuánto es. Entonces en este caso tengo 8 y 40, ¿verdad? Tenemos 8 kilonewton acá, 40 kilonewton. Aquí está la fuerza en la barra AB, AE, AB, AE. Entonces vean que aquí estoy suponiendo que están en tensión. Posiblemente una nos tiene que dar en el otro sentido. Una de las dos tiene que cancelar los 8 kilonewton hacia la izquierda. Y aquí igual tenemos un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos haciendo nodo a nodo, ¿verdad? Nodo a nodo, nodo a nodo, hasta al final, ¿verdad? Ir encontrando las fuerzas de todas las barras. Entonces, unas están en tensión, otras en compresión. Una vez que tenemos, con esta tenemos, haciendo este nodo, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, esta y esta. Si hacemos este nodo de acá, encontramos esta y esta. Y este lo tenemos. Y después hacemos este nodo y encontramos esta y esta, ¿verdad? Entonces ahí vamos, ¿verdad? Al final esta no tiene tantas barras. ¿Por qué? Porque igual, si en un examen sería muy largo. Y luego acá vamos a analizar si hay elementos de carga cero. Entonces de acá vemos que este es un elemento que vimos que era carga especial, ¿verdad? Los que forman como una T. Entonces este era igual a 0. Entonces aquí esto ya se nos simplifica. Entonces la fuerza en la barra esta es igual a esta. Y luego entonces nos queda analizar, por ejemplo, este nodo y podemos encontrar este y este. Entonces al final, ¿verdad? Lo que se obtiene es esto. Quedó lo siguiente. Entonces acá tenemos las dos reacciones, las dos fuerzas en las barras. Una estaba entrando, como lo que yo les dije, como que iba anulando, digamos, el efecto de los 8 y la de 40. Entonces esta sería en compresión, ¿verdad? Está entrando, esta está saliendo. A la hora de hacer el nudo B, al final esta nos dio entrando, ¿verdad? Entonces estas son entrando, estas dos, ¿verdad? Si lo vemos así, aquí esta estaría entrando al nodo B y esta estaría entrando al nodo B, ¿verdad? Están entrando, por eso el menos se refiere que están en compresión. Entonces ven que estas dos están, por decirlo así, están soportando ese peso de 48 que va hacia abajo. Esta otra, si lo veo desde el lado de A, este iría para acá, entonces está, digamos, anulando el efecto de esta de acá y con esta entonces que va saliendo hace el equilibrio.
Y luego, bueno, haciendo el equilibrio de esta de acá, entonces esta también estaría, esta estaría en compresión. Luego esta de acá sale, y aquí como yo le digo, esta está en cero. Esta salió del diagrama de cuerpo libre anterior al ser 8 y 8. Entonces, al final estas dos son iguales. Entonces estas dos mismas de 8 se compensan con esta, entonces hace que esta sea cero. Y si estas dos son cero, sobre esta necesariamente tiene que ser cero. Entonces, de esa forma, entonces, sería el resultado de este ejercicio, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Que lo practiquen, así igual como todo lo de portafolio, ¿verdad? Para que les sirva también como práctica para el examen. Y con eso entonces ya concluimos el capítulo 6. Ya la próxima clase van a ser un par de problemitas y cerramos esta semana con el quiz. Con eso ya tendríamos toda la materia cubierta y buena práctica para este examen.